precisamente esta pequeña porción de la Biblia, Santiago 4, del 6 al 10, y hemos aprendido acerca de nuestros enemigos en la vida cristiana. ¿Quiénes son? Pues es el mundo, la carne y el diablo. Ellos tres son nuestros enemigos. Para algunos es más fuerte la fuerza o la influencia que tienen unos que otros, ¿no? Para algunos su propia carne, ya con eso tienen. Para otros, pues el mundo hace que los jala bastante, ¿no? El mundo, el afán y todo eso, los jala. Y para otros que ni la carne ni el mundo, pues Satanás está presto para poner esas trampas que veíamos la semana pasada. Vimos 15 ejemplos de las acechanzas del diablo. Espero que esos 15 pues tengan algunos en mente, ¿no? Y que les ayude el Señor a vencerlos. Pero dentro de esta porción vemos que Santiago estaba hablando del adulterio espiritual. Lo veíamos hace 3 semanas cuando Santiago dice: almas adúlteras, ¿verdad? ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y dice que el Espíritu que Él ha hecho vivir en nosotros nos anhela celosamente. Y versículo 6, pero Él da mayor gracia. Ahora, ¿esto qué significa? ¿O por qué está este versículo? Es como si, nos está diciendo, las personas que se van al mundo son adúlteros o adúlteras espirituales, pero Dios da mayor gracia. Si alguien aquí ha fallado en ese sentido, en el hecho de decir, es que a mí sí me gusta el mundo, o me he ido al mundo, o estoy en el mundo, lo que sea. Pero Dios da mayor gracia. No nos quedemos así solamente como ya, ni modo, ya no importa, ya no va a poder sobrevivir, no va a poder salir adelante. No, Dios da mayor gracia. Dice aquí el versículo 6, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa que Dios resiste? Lo que significa es que Dios no va junto con los soberbios. Es decir, si alguien es soberbio, Dios no jala con nosotros. Él resiste, Él se queda así. Y por más que le pidamos y que le oremos y que le invoquemos y que ayunemos, pero si somos soberbios, dice la Biblia que Dios, ¿qué hace? Resiste. Dios no va con nosotros, Él se queda en su propio lugar. Pero ¿qué es lo que Él hace? Dice, y Dios da gracia a los humildes, da de su bendición a los humildes. Después de lo que hemos visto en los versículos 1 al 5 y también el versículo 7, vemos que Dios nos quiere mostrar una mayor gracia. Mayor gracia a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades en nuestra carne, a pesar de que a veces nos queremos ir al mundo, o a pesar de que a veces hemos caído en la trampa del diablo. ¿Qué es lo que hace Dios? Él muestra una mayor gracia. Es decir, hay oportunidad todavía para cada uno de nosotros. Por eso dice aquí el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Ahora, es necesario entender esto, que para vivir una comunión con Dios necesitamos, sí o sí, como se dice, tener humildad en nuestro corazón. ¿A quién bendice Dios? De acuerdo a este versículo y de acuerdo a muchos versículos en la Biblia, vamos a ver unos 3 solamente. Dios da de su bendición a los humildes. Él no da de su bendición a los soberbios. Lo que Él hace con los soberbios es que Él los resiste, se opone a ellos. Y si queremos tratar de manipular a Dios, no lo vamos a manipular. A veces decimos, voy a invocar y voy a orar y voy a hacer esto, pero si Él sabe que somos soberbios en nuestro corazón, pueden orar y ayunar y rasgarse los vestidos y todo, pero Él no va a contestar. Él resiste a los soberbios y a los humildes, a ellos sí les da de su gracia. Y vamos a ver algunos pasajes que aquí están escritos. Salmo 138, 6. Dice, porque Jehová es excelso. O sea, Él es mayor sobre todos, lo más grande de lo más grande, eso significa el excelso. A pesar de que Él es excelso y de que Él es lo mayor de todo, lo mejor de todo, ¿qué es lo que Él hace? Atiende al humilde. Él está al pendiente del humilde, Él ayuda o bendice al humilde. Mas al altivo, que lo mismo es
soberbio, orgulloso, lo mira de lejos. No está atendiendo al altivo. Una persona altiva es una persona que no reconoce su necesidad de Dios. Veamos Isaías 57:15. Vean cómo dice, y aquí marqué algunas letras en azul. Porque así dijo Dios. Otra vez hace la misma comparación. El excelso, dice en el Salmo, el que está por sobre todo, el mejor de todo. Y aquí dice, así dice el alto, el sublime, aquel que nunca podremos alcanzar por nuestras propias fuerzas, sino solo por su gracia, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el apartado de todo, el santo. ¿Qué dice? Yo habito en la altura y la santidad. Pero también dice con quién habita. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. A pesar de que Él es alto y sublime, de que Él está allá apartado, santo, ¿qué es lo que Él hace también? Él ha decidido habitar allá, pero también habitar, dice, con el quebrantado y con el humilde de espíritu, pero no con el soberbio, no con el altivo, ni con el orgulloso, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí mismo en Isaías, capítulo 66, dice, mi mano hizo todas las cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Una vez más, ¿qué es lo que Él está haciendo? Poniéndose por sobre todo el mundo. Pero aún así, dice aquí, a pesar de que Él es el que hace todas las cosas, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Ahora, ya habiendo entendido esto, porque Santiago, lo que leímos ahorita, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Habiendo entendido esto, vamos a hacer esa pregunta. De acuerdo al pasaje de Santiago, ¿cómo podemos ser humildes? Porque podemos encontrar muchas respuestas, ahorita lo decía en la oración, hay muchas, pero aquí solamente vamos a ver 3 características de alguien que quiere ser humilde. Podemos encontrar muchas en la Biblia, pero solamente veamos 3. Y está resumido aquí. Toda la predicación de hoy está resumida aquí en estos 3 puntos. Si queremos ser humildes, necesitamos someternos a Dios, acercarnos a Dios y arrepentirnos delante de Dios. ¿Qué dice Santiago 4:7? La semana pasada lo aprendimos, espero. Santiago 4:7 dice, someteos. Muy bien, aquí está escrito. Otra vez dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Les quité el acordeoncito, ¿verdad? ¿Qué es someterse? Ahora, aquí es importante entender que esta palabra ahora tiene una connotación mucho más fuerte. ¿Sí? Ahora el sometimiento es algo muy fuerte y muy violento. Lo que entendemos nosotros en nuestro mundo actual, si alguien dice lo sometió, no significa que lo sometió así tranquilamente, sino significa que lo puso sobre su propia boca, ahora en el suelo, y ya lo sometió y ya hizo lo que la persona decía. Eso es nuestra connotación actual. Pero someterse es una connotación más liviana, que significa alinearse. Eso es someterse. Alinearse, es decir, ponernos en el lugar de donde realmente somos. Me alineo con Dios. Ahora, pensemos un poquito en los versículos que leímos anteriormente. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Dios es el alto y sublime, el que hizo todas las cosas, el excelso. ¿Y yo? ¿Y nosotros qué somos? No nos podemos comparar. Por eso el salmista dice, yo ni siquiera hombre me quiero considerar, ¿verdad? Decía el salmista, gusano soy y no hombre delante de ti, Señor. Eso es someternos, alinearnos. Y un hijo de Dios debería estar sometido a Él
y esperar que todas sus decisiones, que toda su vida sea dirigida por Dios. Eso es someternos a Dios. Ahora es necesario alinearnos debajo de Dios, rendirnos a Él como un rey. ¿Qué hace un rey? Acata. Bueno, ¿qué hace el rey? Da sus decretos. ¿Qué hacemos nosotros? Deberíamos de rendirnos ante Él como rey, deberíamos de acatar sus decretos. ¿Qué significa acatar? No atacar, acatar. Aceptarlos y cumplirlos voluntariamente y con gusto. Eso es acatar. Pero a veces como hijos de Dios no acatamos su palabra. ¿Qué hacemos? En vez de acatar, cambiamos la T por la C y en vez de acatar, la atacamos. Tal vez no la atacamos directamente diciendo este libro es, tal vez no la atacamos así. Pero ¿qué tal cuando la Biblia nos dice hacer algo y decimos, sí, la Biblia me dice, pero yo quiero hacer mi propia voluntad? No me estoy sometiendo. O cuando la Biblia me enseña que debo de dejar de hacer ciertas cosas, pero en lugar de dejarlo, ¿qué hacemos? Sí, yo sé que la Biblia dice, pero quiero hacer mi propia voluntad. Ya no lo estamos acatando, sino lo estamos atacando, el precepto de nuestro Dios. Eso es lo que hace una persona que se somete, acata los decretos de Dios. Solamente aquí quiero mencionar algunas razones por las cuales es bueno someternos a Dios, es decir, ponernos en nuestro lugar, que es estar debajo de Él, ser sumisos, obedecer sus órdenes, eso es someternos a Dios. Pero a veces podemos decir, sí, yo me someto, pero ni siquiera lo leemos, ni siquiera lo conocemos. ¿Cómo me voy a someter a algo que no conozco? No se puede. Necesitamos leer la Biblia todos los días. Ahora, es importante someternos a Dios porque Él nos hizo. Es una razón suficiente. Otra, porque porque toda resistencia ante Dios es inútil. No le podemos ganar a Dios. Porque su gobierno es bueno para nosotros. Cuando decidimos vivir bajo nuestras propias normas, bajo nuestros propios términos, estamos diciendo indirectamente que mi gobierno es mejor que el de Dios. Pero cuando nos sometemos, estamos entendiendo que es mejor someternos a Él porque su gobierno es mejor que el de nosotros. La sumisión es absolutamente necesaria para la bendición. No podemos ser bendecidos si no nos sometemos a Dios. Aquí hay otra razón. Deberíamos someternos a Dios porque no somos verdaderamente autónomos. Siempre estamos sirviendo a algo. Vamos a ver lo que dice Romanos 6:16, por favor. Romanos 6:16. Romanos 6:16, alguien que lo... Gracias. Somos esclavos, o esclavos de la justicia, o esclavos de ¿qué? Del pecado. Pero somos esclavos de alguna de otra manera. No podemos decir, no, yo soy autónomo, yo hago lo que yo quiera. Bueno, estamos siendo engañados y estamos sirviendo a nuestra propia carne, al pecado que vive en nosotros. Deberíamos someternos a Dios, porque si no estamos sometidos a Dios, estamos entonces sometidos al pecado. Ahora, aquí hay una ilustración. Cuando alguien está sometido o cuando alguien es sumiso de una buena manera, es diferente a cuando alguien obedece. Porque podemos estar obedeciendo, pero de mala gana. Sí, yo estoy obedeciendo a Dios porque pues Él es mi Dios, tengo que hacerlo y ni modo. Y todos los que tal vez tengan aquí algún puesto de liderazgo saben cuando una persona
está sometido a fuerza o está obedeciendo solamente porque tú eres el patrón o la patrona, pero no porque realmente quiera ni porque te respete, sino solamente por eso, porque si no, no le pagan o lo corren. O tal vez, espero que no, tal vez ustedes son esa persona, ¿verdad? Que bueno, nada más lo voy a hacer porque es mi patrón y si no, no me pagan mi bono y ya, pierdo todo. Una cosa es obedecer y otra cosa es estar en una obediencia verdadera, un sometimiento verdadero. Santiago 4.8, ¿qué dice Santiago 4.8? El siguiente versículo. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Bueno, el 7 ya lo vimos, ¿verdad? Someternos a Dios. El 8, ¿cómo dice, hermanos? Ok, aquí una pequeña aclaración. Ahorita cuando se leyó este versículo, parecía que no le pusieron el punto donde va. Y se escuchó así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Así se escuchó. Bueno, así lo escuché yo. Y hay un punto muy interesante ahí, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Punto. Y luego a otro grupo de personas se dirige la siguiente oración. Pero aquí vamos a ver esta pequeña parte. La segunda forma, ya vamos en la segunda forma, para vivir una vida humilde delante de Dios, además de someternos, es acercarnos a Dios. Y esto ya implica algo intencional, que queremos nosotros hacerlo, que nadie nos tiene que estar diciendo todos los días: ya leíste tu Biblia, ya oraste, ya hiciste esto, y hermano, la reunión a tal hora, y ven, y congrégate, y ven. Creo que no es muy sano que se tenga que estar diciendo eso. A veces hay ocasiones en las que sí, pero no es muy sano esa relación con Dios o con los hermanos. Bueno, aquí está el texto en Hebreos 4:16. Por cuestiones de tiempo lo escribo y porque quiero marcar ciertas palabras, ¿no? Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente. Ahora, solamente quiero hacer una mención de algo importante. Es que cuando hay esta conjunción, pues, es una conjunción de causa, es decir, lo dice porque eso que está diciendo lo dice a causa de algo. ¿Sí? Una conjunción de causa. ¿A causa de qué dice ese pues? Porque dice, acerquémonos pues. ¿Por qué? Versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe quiénes son nuestros enemigos. Él conoce que somos débiles en la carne, conoce que el mundo nos atrae y conoce que el diablo está acechándonos. Él se compadece de nuestras debilidades. Sino que nuestro sumo sacerdote es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Por esa razón, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque Él da misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese pues nos conecta con los versículos anteriores, de que nos vamos a acercar a pesar de nuestras debilidades, porque algunas veces en nuestra sinceridad pudiéramos caer en la trampa de pensar que Dios ya no nos va a recibir, de decir, no, es que yo pequé y es que yo adulteré espiritualmente esa semana, fui al mundo, ayer andaba allá y acá y ya no voy. Pero tenemos un sumo sacerdote que sí se compadece de nosotros. Vamos a acercarnos con confianza y vamos a arreglar cuentas con Dios. Pero si nos alejamos, estamos dejándonos guiar por las artimañas del enemigo, que nos hace creer que nuestro sumo sacerdote no se compadece de nosotros. Aquí mismo Hebreos, pero ahora el capítulo 10, versículos 19 al 22. De hecho, la idea termina hasta el 25, pero nos vamos a brincar un versículo.
Aquí está otra razón. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Anteriormente no se podía entrar al lugar santísimo, solamente entraba una persona, el sumo sacerdote. Y no había sacrificios diarios, solamente una vez al año hacía ese sacerdote sacrificios ahí. Y él podía acercarse al lugar santísimo y orar por el pueblo, pedir expiación por el pueblo, pero solamente una vez. Y dice la Biblia que Dios, desde el propiciatorio que estaba ahí, iba a hablarle al pueblo. Pero cuando Jesús muere, dice que el velo del templo se abrió, se rasgó de arriba abajo. El velo separaba el lugar santo del santísimo, y entonces ya podemos todos entrar a ese lugar. Entonces aquí dice, así que, hermanos, ese así que igual es una conjunción de causa que nos lleva a los anteriores, pero no lo vamos a ver. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, ya no por la sangre de un animal, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, teniendo ya todo listo y teniendo libertad, ¿qué tenemos que hacer? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es necesario venir bien bañados al culto. No se trata de eso, ¿va? Si no les da tiempo de bañarse, pues nomás échese perfume y ya. Hebreos, sí, por favor, eso sí. Hebreos 10, 24 y 25, siguientes versículos. Me brinqué el 23, pero la idea va muy de la mano. Aquí está 24 y 25. Bueno, el 23 dice que tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar, porque Él es fiel. 24 y 25. Y considerémonos unos a otros. ¿Está hablando de qué? De acercarnos. Y aquí nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el famoso texto, ¿verdad? No dejando de congregarnos, como algunos, ya nos vienen a la mente varios, tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, podemos resumir estos versículos así. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? Hebreos 4 dice, confiadamente. A pesar de nuestras debilidades, acerquémonos confiadamente a Dios. Acerquémonos con sinceridad. Porque dice el versículo 21, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, limpios. Y acerquémonos también en comunidad. Porque ese versículo de no dejando de congregarnos está en el contexto de que Jesucristo nos ha dado libertad para entrar. Personalmente tenemos que entrar, pero también deberíamos de entrar no solamente solos, sino buscar entrar en comunidad, buscar la congregación. Hay que acercarnos a Dios, tanto en lo personal, cada día nosotros necesitamos orar, buscar su palabra, alabar a Dios, y también en comunidad, no dejando de congregarnos. Acercarnos a Él, aquí hay 3 pequeños consejos. En la adoración, ¿cómo? En la alabanza y en la oración. Acercarnos a Él, pidiéndole a Él el consejo y la dirección. Yo creo que todos aquí necesitamos un consejo de Dios. O no uno, al decir, no hermano, uno no, necesito muchos consejos de Dios. Yo creo que todos necesitamos muchos consejos de Dios. Acerquémonos a Él, y esto es algo importante que se nos ha olvidado para disfrutar de la comunión con Él. Vamos a ver lo que dice Salmo 16:11. Salmos 16:11, no está aquí escrito, pero ¿quién lo lee, por favor? Salmo 16:11.
Ese es uno de mis versículos favoritos, ¿no? Pero aquí dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y para muchos de nosotros nuestra carne es tan fuerte que no nos da gozo. O sea, nos da pesar buscar a Dios. Y no debería de ser así. No debería de ser así que nos dé pesar tanto en lo físico como en lo emocional y en las decisiones, en lo mental también. O sea, a veces nos da acercarme a Dios, ya sea en lo personal o en la congregación también. Pero muchos han llegado a la conclusión, y muchos estudiosos de la Biblia, yo estoy de acuerdo con ellos, no que sea un estudioso de la Biblia como ellos, pero estoy de acuerdo porque pues llegaron a su conclusión estudiando la Biblia mucho más, que cuando un hermano o una hermana deja de venir a la iglesia, casi seguro, bueno, ellos lo aseguran, yo estoy casi seguro, dejó de ir a Dios mucho antes. O sea, no es de que dejé de ir a la iglesia de repente nada más, mi vida iba bien, no. Dejamos de ir a Dios o dejamos de disfrutar de Dios desde antes. Se nos hacía pesado, una carga, algo difícil, y no debería ser así, deberíamos de disfrutar de Dios. Y muchos salmos nos hablan de eso, ¿no? De cantar a Dios con alegría, de exaltarle, de clamar a Dios, de levantar nuestras voces, nuestras manos también al Señor en alabanza, pero a veces no lo disfrutamos. No disfrutamos a Dios, como que, tengo que hacerlo. Y eso está mal. Imagínense ustedes, hermano, ahora, esto lo está poniendo en un contexto matrimonial, bueno, no matrimonial, pero en una metáfora matrimonial. ¿Se acuerdan de almas adúlteras? Bueno, ¿se imaginan ustedes a un matrimonio? No imaginen su matrimonio, imagínense otro matrimonio, que no quiero que tengan un mal sabor de boca. Imagínense un matrimonio en el cual la mujer se acerca y el hombre como que la rechaza. O en el cual un hombre dice, tengo que acercarme a mi esposa. ¿Se imaginan eso? O una mujer que, mi esposo ya ahí vienes. No sé si lo han visto, espero que no. Ahí vienes ya otra vez a pedirme un abrazo, un beso. Hay que acercarse confiadamente. Bueno, esto nos habla del matrimonio, pero lo que voy es esta metáfora a lo espiritual. Tengo que buscar a Dios. ¿Cómo verá Dios eso? ¿Cómo ofendemos a Dios así? Como si Él no fuera alguien de quien podemos disfrutar y con quien podemos estar y convivir y tener una comunión. Acercarnos a Él, y aquí hay dos consejos más. Salmo 55, 17. ¿Qué dice? Salmo 55, 17. Ahí está, escrito, si lo quieren leer. ¿Cómo debería ser nuestro acercarnos a Dios? Tarde y mañana y mediodía. Y cuando habla tarde, habla de en la tarde, no habla de que tarde en tu vida busca a Dios ya cuando ya estés ya a punto de morir, no. Sino en la tarde, en la mañana y mediodía. Entre semana, en el discipulado le decía a unas hermanas, para los judíos el día empezaba en la tarde, para ellos si estuviéramos en aquel lado del mundo, para ellos ahorita ya sería lunes, primeras horas del lunes. Entonces ellos empiezan a las 6 de la tarde, sus días. Por eso empieza así, tarde, mañana y a mediodía. Continuamente buscar a Dios. Aquí hay otro, Salmo 73, 18. Buscar a Dios es para nuestro bien. Todos juntos, ¿qué dice Salmo 73, 18? Aquí está escrito, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y deberíamos de tener esa convicción de saber qué es bueno para mí. Acercarme a Dios o alejarme. Obviamente acercarnos a Dios. Pero a veces se nos olvida que acercarnos a Dios es el bien. Y se nos olvida. Y pensamos que es mejor hacer nuestra voluntad. Es mejor ir tras nuestros deseos, tras el mundo o caer en la trampa del enemigo.
Pero no, el acercarnos a Dios es el bien. Y en tercer lugar, es necesario arrepentirnos de lo que sea que tengamos. Aquí les puse este texto, hermanos, pero se los puse en la Reina Valera actualizada, 2015. Ahorita lo leíamos, Santiago 4:8. Acercaos a Dios. Bueno, solamente vamos a ver Santiago 4:8 en la Biblia. Quiero hacer recalcar una cosa importante. La primera oración de Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí está una promesa muy hermosa. Si yo me acerco a Dios, Él se acerca. Si yo me alejo, Él no se aleja, Él se queda donde está. Pero si yo me acerco, Él se acerca. Y eso es algo maravilloso. El hecho de que Dios está mostrando que sí quiere tener una comunión con nosotros. Y luego, ¿a quién se dirige? A probablemente las mismas personas, probablemente otras personas, pero da esta exhortación en la Reina Valera que leemos, en la Reina Valera 60. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Déjenme leo el versículo 9. Afligíos y lamentad y llorar, vuestra risa se convierta en gozo, y en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Y aquí está escrito en otra versión. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa que se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan del arrepentimiento. Y había tantos que cuando estaba estudiando dije, mejor no me voy a poner ninguno. Mejor vamos a ver en dos partes. Dice que los pecadores tienen que limpiar las manos. ¿Qué significa? Dejar de hacer el mal. ¿Cuándo es cuando se lavan las manos? Si están haciendo un trabajo sucio. Cuando terminan el trabajo sucio. Si cualquier trabajo sucio que implique que nuestras manos se manchen y que nuestros cuerpos se llenen de suciedad, hasta que terminamos, nos lavamos y ya, y nos lavamos bien, porque ya no vamos a volver a hacerlo. A eso se refiere, a dejar de hacerlo, limpiar las manos. Y dice, y los de doble ánimo, ¿qué tienen que hacer? Purificar los corazones. Es decir, un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento interno. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón ama a Dios como debería? Porque dice la Biblia que tenemos que amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro amor. ¿Lo amamos así con todo nuestro corazón? ¿O nuestro corazón está dividido? A veces ama a Dios y a veces ama al mundo. A veces ama a Dios y a veces ama a su propio deleite. Y eso es el doble corazón. O él dice aquí, purificar sus corazones, los de doble ánimo. En la traducción lenguaje actual dice, los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Más claro, pues ya no se puede, ¿no? Eso lo dice la traducción lenguaje actual. Lo leo de nuevo. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, levanten la mano. No, es cierto. No quiero ver pocas manos levantadas. Deben tomar una decisión, dice. O Dios o el pecado. No se pueden las dos cosas. ¿Qué decisión? Y a lo largo de la Biblia está eso, Josué 24:15, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que siguieron sus padres o al Dios verdadero, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Elías también le dice cuando estaba con los profetas, ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Y Elías dice, si Baal es Dios, vayan,
Pero si Dios, vengan en pos de Dios. Y Jesús también, ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Cuando Él decía, si quieren irse a sus discípulos, allá está el camino, síganle. Y es algo tremendo, ¿no? Porque por eso muchos dejaron de seguirlo, pero pues Él sabe quién es. Y no es como alguien a quien tenemos que ofender con nuestro amor. Ahí nomás lo que, como decía Walter, todo lo que me sobra. Y a veces así somos con Dios. Yo le doy todo lo que me sobra. Si tengo tiempo, leo la Biblia. Si me da tiempo, voy. Si me da, porque primero estoy yo, y a ver si Dios tiene su oportunidad. A veces así está nuestro corazón. Y luego dice el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro llanto en tristeza. Aflíjanse, lamenten y lloren, dice aquí Santiago. Su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. ¿Qué significa esta pequeña expresión? Y hermanos, si andamos en pecado, si hay un pecado en nuestras vidas, no deberíamos de tomarlo a la ligera, decir, Dios conoce mi vida, Dios conoce mis debilidades. Recuerden cómo lo ve Dios, y lo dijo aquí por medio de Santiago, adúlteros, almas adúlteras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si estamos en esa posición? Afligirnos, lamentar, llorar. Si estamos risa y risa, sí, cometí pecado, pero no pasa nada. No, que eso se convierta en llanto y nuestro gozo se convierta en tristeza, porque es una ofensa delante de Dios. El que se arrepiente verdaderamente entiende la gravedad de su pecado, y ese entendimiento lo lleva a lamentarse, lo lleva incluso a veces a llorar, a la tristeza por el mal que ha hecho. Como Pedro dice la Biblia que él llora amargamente. Y a veces lo tomamos muy a la ligera, porque sabemos que se compadece de nosotros. Pero el hecho de saber eso no implica que deberíamos de tomarlo a la ligera y decir, no pasa nada, y estar así con una sonrisa de oreja a oreja, pensando que nada pasa en nuestra vida, cuando Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Entonces, si hay algún pecado, hermanos, pues aflíjense, lamentense, lloren, y que su risa falsa, su felicidad pasajera y que no es verdadera, se convierta en tristeza, que lleve al arrepentimiento, decía el apóstol Pablo, y que encuentren un deleite verdadero en Dios, no en la carne, ni en el mundo, ni en las trampas del enemigo, sino en Dios. Humillaos delante del Señor, dice Santiago 4:10, y Él os exaltará. Si nos damos cuenta, esta porción inicia en el versículo 6 con la humildad. Dios da gracia a los humildes, y termina con humíllense pues. O sea, Santiago nos está diciendo, eso es un humilde, hagan esto, y como resumen, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Dios. ¿Cómo? Sométete, acércate a Dios y arrepiéntete si hay algo. Bueno, si hay, siempre hay, ¿no? Nunca estamos exentos. Pero si hay algo que lleva ya tiempo, años, días, meses, es importante ponernos a cuentas con Dios. Venid luego, dice el Señor, estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, van a ser emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay que acercarnos a nuestro Dios. Y bueno, pónganse de pie para terminar con una oración.